Bienvenida. Dale, pero entonces yo voy a quitar déjame Vale. quito el dejar de compartir. Sí, vale, ok. Vale, sí. Buenos días amigos, ¿cómo están? Un cordial saludo. Les habla Javier Pulido desde una ciudad maravillosa, Mosquera, Cundinamarca, Colombia, y ya estoy aquí acompañado de nuestra gran amiga Andrea Mayorga, nuestra super entrepreneur, emprendedora, líder, mentora, bueno, en fin, una mujer polifacética, súper integral y que ha recorrido literalmente hasta la Conchinchina con tal de lograr sus sueños. ¿Cómo estás, André? Hola, hola Javi. Bueno, pues muy bien, gracias por esa introducción tan maravillosa y bueno, gracias por invitarme a compartir un poco de las experiencias y de todo este journey, como tú lo dices, viaje en el mundo que me ha hecho encontrar mi propósito tanto en el ser, pero también en lo que hago día a día en mi trabajo. Gracias por invitarme y bueno, esperamos que hoy a todos les sirva mucho todo lo que les vamos a compartir y que lo puedan aprender y lo puedan aplicar también en su vida y en sus emprendimientos o en los negocios que quieran hacer. Así es, pues estamos esperando a nuestra gran invitada también, Ana, que está ya aquí resolviendo los problemitas técnicos que tiene, pero ya estamos también esperando a todos nuestros viewers, a todas las personas que están saludándonos. Quiero que nos saluden, que nos digan desde dónde se están conectando. Veo a Sarel Guerrero conectada, a Claudia Eugenia Vega conectada. Entonces, pues para quienes quieran hacer preguntas, pues pueden hacer las preguntas a través del chat. Todos vamos a estar aquí muy pendientes de revisar sus inquietudes. No tengan temor de preguntar. Este es un espacio justamente para que ustedes puedan descubrir, encontrar tips, respuestas, porque han habido muchos espacios que hablan de todo este tema de emprender, de reinventarse, del propósito, pero como que nos dejan todo mucho en la teoría y este espacio justamente el objetivo es bajarlo a un nivel que todos podamos tener unos tips, unas recomendaciones que podamos aplicar en nuestro día a día, en lo que hacemos diariamente y que obviamente con esta coyuntura que estamos viviendo todos, pues nos quede fácil aplicarlo, porque esa es la idea, ¿o no, Andrea? Totalmente, yo creo que es un momento en el cual tenemos que reinventarnos, en pensar, en ver cómo podemos aportar y sobre todo generar soluciones que sean de innovación, pero que tengan un desarrollo sostenible. Así que es el momento de hacerlo y bueno, gracias a todos por invitarnos. Esperemos unos segunditos mientras Anita se conecta y comenzamos a inspirarnos todos. Así es, mira, nos están escribiendo desde Boynton, en Boynton Beach, Florida, Carolina Rodríguez, una gran amiga que se ha conectado aquí, María Juliana conectada desde Australia, súper, Erika Marcela Echeverría desde España, Madrid. Bueno, ahí siguen llegando nuestros viewers y eso es muy bonito porque algo de lo que uno aprende en el mundo del emprendimiento es a poder trascender con lo que uno hace y cómo lograr que otros también logren lo que uno ha logrado y que ojalá pues logren cosas mayores, porque uno ve a los grandes gurús haciendo cosas y cuando uno ve esos ejemplos dice, no, eso está muy lejano para mí, a mí me toca ser más realista, me toca ser mucho más aterrizado en mi realidad, pero la ventaja es que nosotros tenemos una ayuda muy grande y que nos permite prácticamente soñar y que nos permite lograr aquellas cosas que nos propongamos y alcanzarlas. Tenemos todo para lograrlo. Yo pienso que este es un momento donde es el momento para hacer el alto en el camino, es el momento para mirar hacia adentro, mirar todo lo bueno que somos, lo que tenemos y cómo a partir de ese descubrimiento de nuestras propias capacidades reinventarnos. Entonces ya veo a Ana María, a Anita aquí. Ana María, hola Ana. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Muy bien, no te vemos en cámara. Te Parece cuento que que siempre, no lo logramos. no. Caray. Entonces, creo que eso es parte de lo que puede pasar en nuestra vida cotidiana. Aquí estoy. Bien, bueno, ya estamos aquí conectados. Te cuento, Ana, que tenemos personas conectadas de todas las partes del mundo, desde Australia, desde Estados Unidos, desde Beach, Florida, desde España, desde Funza, Cundinamarca, desde Bogotá, bueno, en fin, tenemos personas de todo lado. Y pues quiero dar la introducción a Ana María Salón, que es una experta en todo lo que tiene que ver con la gestión de las personas,
de cómo ayudarlas a encontrar su propósito en las organizaciones. Y que es una persona que nos da ejemplo. Lástima que no podamos verte la cara porque uno ve tu cara y bueno, dice, uy, caray, la edad no es límite para emprender. Y ahora uno que ya está en el piso cuarto, viviendo el embate de la edad y ver tu ejemplo, pues hombre, uno se anima a salir adelante. Tenemos también a Florencio Ventes de Brasil. Anita, el micrófono es tuyo, preséntate por favor. Ok, Javi, muchas gracias. Me encanta estar en este espacio. Y bueno, y lo que dices, Javi, quizás la tecnología lo que está diciendo es que realmente la edad no tiene que ver con el calendario. La edad tiene que ver con cómo vivimos la vida. Y yo, la verdad, si bien les puedo decir que ya tengo 50 y orgullosamente lo menciono, sin embargo, mi alma es un alma supremamente joven. Y yo diría que quizás lo que la tecnología quiere mostrarnos es eso. Aunque también si me ven, que conste que igual también físicamente me siento que me veo desde otro tipo de edad, vibrando con mi alma. Así Y es. bueno, pues nada, aquí estamos entonces y yo diría que esa forma de iniciar también tiene sentido con lo que de verdad me hace conectar con este espacio y con la emoción de estar aquí compartiendo con tantos que cuando escucharon nuestro llamado sintieron queremos estar ahí. Y básicamente tiene que ver con lo que para mí ha significado caminar esta ruta desde lo que significa vivir la vida inspirada en un propósito superior. Okay. Y yo quiero hacer algo, Javi, primero, Dime. porque aunque estamos conectados a través de la virtualidad, resulta que Sí. algo mágico que pasa en la virtualidad y quiero seguir retando cosas. Entonces ahí va otro reto, es decir, no estoy con cámara, no importa, podemos rebasar eso que sucede sin estar con cámara. Igual también vamos a retar que en la virtualidad también podemos conectarnos de una forma súper especial. Entonces, aunque no los estoy viendo y no me están viendo, y aunque puede pasar también lo mismo en algunos otros casos, yo Sí. quisiera que nos tomáramos un instante para llegar a este espacio, porque eso es parte de lo que necesitamos en la vida. Y Okay. es llegar de verdad en presencia plena y para hacerlo, para los que son más racionales, también lo lanzo con una pregunta y es que estén ahí un instante, es un instante conectados desde el silencio, en ese estado que nos permite ser conscientes de nuestra respiración y quiero que se pregunten cuál es el sentido que tiene para cada uno de ustedes individualmente y también para cada uno de nosotros en este nosotros que estamos creando cuando estamos juntos, de estar aquí en este espacio conversacional. Y para los que están familiarizados con quizás tener espacios precisamente para entrar en presencia, ya saben cómo hacerlo o quizás incluso aunque no lo hayan hecho antes, sabemos que hacerlo con los ojos cerrados es muy potente. Sin embargo, quienes no se sienten tan cómodos de esa manera, yo les pido que lo que hagan es bajar simplemente sus miradas y lo importante es que estén cómodos, que no estén con sus brazos cruzados ni sus piernas cruzadas, que realmente estén ahí en una postura que les permita llegar. ¿Mm? Y me permites un instante más, Javi, y hago algo para que realmente ese llegar en presencia sea más potente. Sí, dile. Ok, sigo adelante. Como Ujú. notas, aquí navegamos. Ujú. Entonces, nada, en ese estado van a conectarse con la respiración. Van a tomar una respiración profunda y aquí voy a decir algo básico con respecto a la respiración y es que realmente es importante tomar el aire de manera consciente y cuando tomamos el aire, visualicen cómo sus estómagos se inflan porque el aire está entrando y están permitiendo entonces que entre todo aquello que los inspira, que los convoca a estar aquí en lo individual y también en la magia de nosotros. Y cuando botan el aire, lo que están haciendo es dejando atrás todo eso que necesitan dejar atrás para realmente estar aquí completamente presentes, para que puedan entonces en ese proceso que están viviendo, tomando el aire conscientemente y llenándose potentemente de ese aire,
y háganlo sonriendo. Y cuando boten el aire, boten todo aquello que necesitan dejar de lado. Nosotros también estuvimos corriendo antes, entonces Javi, André y yo también tenemos que hacerlo. Entonces es importantísimo darnos un espacio que puede ser así de corto. Y háganlo en 3 ocasiones. Ya quizás algunos lo han hecho en varias ocasiones, sin embargo, hagámoslo en este instante todos conscientemente. Una segunda ocasión tomando el aire profundamente y sintiendo cómo el aire entra y nos permite de verdad estar aquí y ahora presentes, conectados, para aprovechar este espacio juntos. Y cuando botan el aire van a botar todo aquello que les impide estar aquí, que necesitan dejar porque estaban en una cita antes o porque quizás habían sentido tensión, dejen la tensión atrás. Y una última respiración, de nuevo, tomando el aire, botando el aire suavemente. Y se quedaron entonces con esa pregunta. Y esa pregunta los conecta para aparecer aquí en este espacio, tanto como Javi, André y yo estamos llegando, porque cada uno a su estilo, aunque participe activamente o no lo haga, están aquí. Y solo haciendo algo como esto, que puede ser obviamente en otras ocasiones un poco más extenso, sin embargo, es la magia de que podemos hacerlo así de corto y así de corto tiene un impacto importante. Entonces, aquí llegamos. Qué bien, ya estamos conectados con el momento, con la oportunidad que Dios y la vida nos brindan y obviamente poder conectarnos plenamente con todo lo que tenemos para hoy, para ustedes. Muchísimas gracias, Ana, por esa introducción que nos acabas de hacer. Y pues nada, ya vamos a entrar en materia con nuestro tema de hoy. Y yo quiero comenzar con una reflexión muy importante sobre este tema digamos, de estar como separados de todo el contacto social al cual estamos acostumbrados normalmente a vivir y de lo que representa este momento del COVID para todos. Y la conclusión a la que personalmente he llegado es que todos en este momento estamos siendo probados. Todos en este momento estamos, digamos, como a la expectativa de ver cómo reaccionamos ante esta situación. Si somos de las personas que actuamos de una manera u otra y cómo todo puede llegar a convertirse en un elemento que nos pueda llevar a producir cosas nuevas, nuevos resultados en nuestra vida, o si sencillamente vamos a seguir como veníamos antes del proceso COVID. Y como decía Ana, todo comienza con una pequeña acción interior y esa acción interior inicia con un proceso en el cual uno tiene que decir, bueno, ¿yo de qué parte estoy? ¿De qué lado estoy? Yo aquí utilizo mucho el ejemplo del cine, me encanta el cine y es ¿de qué lado de la fuerza estás? En este momento de donde todo el mundo está como sosegado por la crisis, está angustiado, está preocupado, no sabe qué hacer, no sabe hacia dónde dirigir sus esfuerzos. Estas semanas han sido digamos, de muchos contrastes porque hemos tenido empresarios que dicen, bueno, ayúdenme para poder generar ingresos, ¿cómo reactivo mi negocio? Pero indudablemente el primer paso para poder uno emprender con propósito, para poder reinventarse, es definir, bueno, yo desde qué punto de vista quiero ver las cosas, cómo quiero asumir este momento que está pasando en la vida de cada uno y que definitivamente nos está poniendo a prueba, porque vemos que hay gente que en estos momentos ya está con un nivel de histeria muy fuerte, que no aguanta más el encierro y que quiere estar esperando que les den salida para desaforarse y estallar y hacer las cosas que no pudieron hacer durante 2 meses de encierro, como hay otros que han tomado ese tiempo para pensar las cosas con calma, para mirar un poco hacia atrás cómo ha sido todo su proceso de emprendimiento y de vida hasta el día de hoy y cómo puede lograr tomar de mejores decisiones aprendiendo de todo esto. Y desde ese punto de vista, uno tiene que plantearse las siguientes preguntas. Si estoy esperando a que todo pase o estoy preocupado porque nada llega, ¿todo volverá a ser como antes? ¿O para qué me preocupo si esta es la realidad y hay que vivirla y ya? Ya a estas alturas, ¿para qué hacer algo diferente? Si estamos pensando de ese modo, pues nos estamos encontrando definitivamente en el lado oscuro de la fuerza.
Y créame que estos apuntes que he hecho de esta primera posición las he encontrado y las he escuchado de empresarios, de amas de casa, de emprendedores, porque sencillamente todo eso comienza con una idea, con esa idea que uno trabaja todos los días cuando se levanta, con ese pensamiento con el cual uno amanece. Yo soy una persona positiva o soy una persona negativa, y eso es muy importante porque de ahí usted ya está definiendo cómo quiere que arranque su día y cómo usted está asumiendo la perspectiva de las cosas. Y todo depende, como hay un ejemplo muy fabuloso que me gusta mucho, y es desde qué punto de vista estás tú viendo el vaso y cómo estás tú girando el vaso para verlo desde diferentes perspectivas. Y de acuerdo a esa perspectiva que tú adoptes, así mismo vas a poder tener un punto de vista, una respuesta diferente a eso. Si eres la persona que definitivamente está respondiendo, algo tengo que inventarme o tengo que reinventarme desde adentro. Si yo soy una persona que no puede ser la misma después de esta situación porque he aprendido muchas cosas, o que si piensas que todo esto que está ocurriendo es por algo bueno tiene este momento que aparentemente es muy negativo para muchos, o que no me puedo cruzar de brazos, o que este es el momento para trascender. Y yo pienso que estas son las preguntas que quienes ven el vaso medio lleno y que le han aprendido a dar la vuelta a las circunstancias son las personas que van a salir adelante y son las personas que van a lograr trascender en su vida más allá de un negocio, más allá de lo que puedan generar como un ingreso monetario. Van a empezar a ayudar a otras personas con su actitud, con su determinación, con su dinamismo en lo que hacen, porque eso es prácticamente lo que buscamos nosotros hoy con este espacio que hemos creado para ustedes, de que ustedes también puedan trascender, de que puedan pasar ese momento y entender de que el mejor cambio surge más que de una necesidad, surge de un deseo. Entonces yo no sé, Andrés, si está de acuerdo conmigo en esa posición. Yo creo que todo lo que has dicho se va directamente a mi historia de vida, desde ese deseo y desde esas ganas de saber quién soy y cómo hacerlo. Así que también estos momentos creo que son grandísimos para todos. Nuestro corazón en estos momentos no sabe qué va a pasar mañana, pero lo que sí sabemos es que queremos y creo que todos hemos sido muy reflexivos. Así que bueno, qué bueno estar desde la fuerza la más poderosa, la positiva, y creo que eso es uno de los primeros tips que tenemos que tener las personas que emprendemos, porque todos emprendemos. Solucionar un problema es emprender, no solamente un negocio, emprender nuestra propia vida también es un emprendimiento, así que ser positivistas es la primera o tip que yo diría que necesitaríamos tener. Así es. Y hay otro elemento muy importante, las crisis son las tormentas perfectas para crecer e innovar. Si ustedes se estaban preguntando cuándo era el mejor momento para poder sacar adelante una idea, este es el mejor momento. Sí. Porque todas las personas en este momento están en un estado de caos, de confusión, donde están apenas organizando sus ideas para aprender a tomar decisiones. Pero si tú aprendes a reaccionar rápidamente, a organizar tus ideas, a proponer algo nuevo, a experimentar, a no tener miedo, a probar las cosas, definitivamente ya estás dando un paso superior hacia el otro lado. Lo otro es, no hay que adaptarse al cambio. Eso es algo bien importante que hay que tener en cuenta. El cambio hay que generarlo. Y hoy en día todos tenemos habilidades y todos tenemos talentos que nos van a permitir lograr esa adaptación a ese cambio, pero desde la generación de una transformación que parte desde la transformación de la forma en cómo hemos venido haciendo las cosas hasta ahora y cómo a partir de lo que estamos generando como algo nuevo vamos a poder transformar a una sociedad. Y con Andrea hablábamos hace unos momentos de que el poder hoy en día no está en el poder político o en los gobiernos necesariamente. Hoy el poder está en las empresas. Son las empresas las que tienen esa capacidad de transformar la sociedad, de influir en la cultura, en el modo de comportarse, en la manera de trascender, en la manera de hacer bien las cosas. Entonces, por eso hoy en día estamos hablando de que todos tenemos desde el mundo de los negocios y el emprendimiento la posibilidad de cambiar el mundo, de que hay que seguir caminando, que lo más importante en estos momentos es no detener, que para poder generar el cambio hay que seguir caminando. Y yo quiero que con esta introducción que les hemos hecho, para poder aprender a emprender con propósito y reinventarnos desde adentro, definamos cada uno de nosotros qué es un propósito, porque mucho se habla de lo que significa emprender
y que hoy en día hay muchos consultores que hablan de que póngale un propósito a su compañía para que usted tenga un norte en su negocio, pero no todo el mundo sabe qué es un propósito y cómo se define un propósito. Entonces yo le quiero soltar esta primera pregunta tanto a Andrea como a Ana María, que nos digan rápidamente cuál es su visión de un propósito o qué es lo que tienen ustedes por propósito. Javi, tomo la palabra. Sí, ¿Me permites, adelante. André? Dale. Miren, hay algo interesante con respecto a la palabra propósito. Incluso comienzo por dejar de lado algo que a veces creemos que significa propósito y es un objetivo. Y ahí nos perdemos. Y resulta que cuando nos inspiramos a crear, a emprender desde un propósito, y estamos hablando desde un propósito superior, lo que está sucediendo es que estamos viviendo tanto nuestra vida personal como lo que significa crear un emprendimiento, crear una empresa. Igual también algunos de los que están aquí presentes quizás ya tienen su emprendimiento, tienen su empresa y lo que están es creando en este momento específico y están ubicándose desde la fuerza como nos invitaba Javi a que lo hiciéramos. Y básicamente ahí entonces la definición termina siendo que el propósito es tu causa suprema, es el valor más importante que en primera instancia tenemos individualmente como gestores, como cabezas fundamentales de ese emprendimiento, de esa empresa, y que nos inspira para llevar a la acción todo aquello que es nuestro valor más importante a través de nuestros dones. Y con estas palabras que estoy usando, quiero traer algo y es, en muchas ocasiones, lo que hacemos es pretender construir basado en aquello que creemos que el mercado, que nuestros clientes actuales y potenciales quieren escuchar. Y o lo hacemos chuleando una lista de chequeo que nos indicaron que era lo que la sociedad nos dice significa ser exitosos. Y ahí empezamos a perdernos, porque en realidad, para de verdad convocar con fuerza desde lo que significa emprender y crear una empresa con foco en propósito, es fundamental que lo hagamos desde lo que realmente somos como individuos, como el equipo que conformamos para crear nuestra empresa, nuestro emprendimiento. Y entonces, para no quedarme aquí, porque obviamente me quedaría yo aquí con la palabra como notan, porque me encanta el tema, voy a decir simplemente una forma que me encanta de explicar qué es un propósito superior, porque si bien yo le puse un adjetivo para ser mucho más enfática y dije que es un propósito superior. Y un propósito superior es heroico, es evolucionario porque transforma y hace la diferencia, alinea porque todos los intervinientes, incluyendo no solamente quien sea el gestor, su equipo, sino también sus proveedores, incluso hoy en día fundamental pensar en el medio ambiente como un interviniente y así sucesivamente todos los distintos intervinientes. Lidera con foco en servir, lidera cuidando, inspira, es natural porque es real, es espontáneo. No es una creación de marca porque suena bien, es porque es desde donde realmente vibramos y desde donde queremos dejar nuestro legado. Y por último, estimula a la acción. Mucho por decir, ahí abro para que continuemos con lo que es la inspiración de trabajar con foco en propósito. Por parte, listo. Estás en mute, Javi. Bueno, por parte de mí, el propósito es aquello que te apasiona, es aquello que sabes que viniste a este mundo a hacer. Es como ese foco al cual tú quieres ir y el cual trabajas día a día. Y siento que para que una empresa tenga propósito, primero también sus empleados, sus CEOs, sus fundadores también deben saber ese propósito y que todo el equipo se alinee para así poder trabajar en equipo y que día a día tú te levantes a construir y a llegar a ese propósito. Así que para mí es esa pasión, siempre cuando yo conozco a alguien le digo, bueno, ¿y a ti qué te apasiona? No le pregunto cuál es tu propósito porque uno queda, uy, ¿cómo así?
pero sí que te apasiona, lo que sea, no en tu trabajo o servir. Bueno, en mi caso, mi propósito es claro, me apasiona servir y me apasiona ayudar. Eso es algo que si yo cumplo eso en cualquiera de mis funciones personales, profesionales, ya con eso sé que estoy cumpliendo mi propósito y esa es como, yo le digo siempre a la gente, antes de tú meterte en una actividad, evalúa si esa actividad te aporta o está alineada con tu propósito. Si no está alineada, ¿para qué la haces? Porque no va a contribuir a tu fin último, que es eso que tú has escogido. Eso para mí es el propósito. El Javi, estás en mute. Esto pasa. Estamos jugando a mímica. Eso, ya. Listo. De los tres soy el que va a la definición más escueta, porque justamente cuando uno le preguntan qué es lo que más le apasiona en la vida, uno a veces no sabe. Les cuento que a mí me pasó y me ha pasado. Uno se pone a echar cabeza y dice, bueno, pues a mí me gustan muchas cosas, pero que me apasionen, pues que yo diga que 7 días de la semana, 24 horas del día, hago esto por esto y esto. Uy, a veces me encontraba como con ese dilema. Y prácticamente lo que yo he venido a comprender de lo que es un propósito es algo que te motiva a hacer las cosas, algo que es como un pequeño motor que tú tienes adentro que cuando sientes que se enciende como que te impulsa a hacer cosas sin a veces tú preguntarte el por qué, porque a veces uno diría es que el propósito es una respuesta a un por qué, pero a veces uno como que hace cosas que tú no eres capaz de reconocer que te gustan o que no las has entendido, no te has detenido a analizarlas y decir, wow, yo no sabía que eso me gustaba tanto. Y retomo una frase de Oprah Winfrey, que es una presentadora muy famosa que decía, el propósito es algo que tú haces, que estás dispuesto a hacer, aún así sea de manera gratuita, que lo haces con tanta alegría y con tanta felicidad, que hasta regalado lo haces. Entonces, cuando yo empecé a preguntar cuáles son esas cosas que yo haría así, yo, wow, ya entiendo cuáles. Y me di cuenta que había una motivación personal, que a veces uno piensa que el propósito es una frase, un legado muy grande enunciado en una pared y que todo el mundo se la tiene que aprender. Sencillamente, yo recuerdo que mi primer propósito y el que me ha movido durante toda la vida es un propósito muy personal y es el deseo de superarme a mí mismo, de ser yo mejor cada día, que cada día yo me despierte con una versión mejorada de mí mismo, no solamente a nivel profesional, sino también a nivel humano. Entonces ahí es cuando yo entiendo y comprendí que todos los seres humanos debemos tener un propósito interior, un propósito que nos ayude a cambiar a nosotros mismos, que si nosotros no tenemos una meta en la transformación de lo que somos como personas, y que simplemente nos dedicamos a trabajar, a estudiar, a traer un resultado al hogar, pues no estamos teniendo un propósito. Y estamos haciendo las cosas como cuando somos autómatas que nos llevan por un camino y le dicen a uno, es que usted tiene que levantarse, comer, ir a trabajar, luego ir a estudiar, venir a su casa, dar un resultado y sigue al día siguiente en la rutina. Cuando tú entiendes esas cosas que te pasan en la vida, que uno para poder encontrar su propósito tiene que hacer como un mapa de su vida y entender que nada en la vida es por casualidad. Es una de las primeras conclusiones que yo saco. Nada en tu vida pasa por casualidad, que todo pasa por algo y que para poder encontrar ese propósito, sencillo, debes empezar a conectar esos puntos que uno considera irreconciliables, que debiste haber nacido en la familia que debiste haber nacido, que debiste haber tenido el número de hermanos que debiste haber tenido, que debiste haber nacido pobre como naciste pobre, pero no para quedarte pobre. Seguramente Dios y la vida te están diciendo, oye, ¿usted cómo va a reaccionar ante ese estímulo? ¿Usted cómo va a reaccionar ante ese escenario? ¿Cómo se va a comportar ante esa realidad con la que usted no pudo configurar, con eso que usted no puede controlar aparentemente? Entonces, cuando uno comienza a entender que el propósito se va descubriendo por sí solo, que esa es otra de las preguntas que yo les iba a hacer, si el propósito se crea o se descubre, yo soy más partidario de que en el caso de las personas y en las empresas, el propósito ya está creado, ya está ahí, desde que nacimos está, porque el propósito se formó con todo ese producto de experiencias
y de circunstancias que la vida nos dio y que simplemente lo que tenemos que hacer es aprender a armar ese rompecabezas, articularlo para poderlo leer nosotros claramente. Porque una vez que ya lo leemos claramente, somos conscientes de lo que hacemos y ya no lo hacemos de manera autómata, no lo hacemos de una manera automática, sino que ya nos permite trascender para poder generar valor, que eso es algo que mencionabas tú hace un momento. Entonces, la invitación de mi parte es ese aprender a uno entender, a reconocer que con nuestras fallas, con nuestras debilidades, con nuestras oportunidades de vida, tenemos todos los ingredientes para poder crear una motivación, para poder definir un propósito. ¿Y por qué les cuento esto? Porque esto a mí me pasó hace prácticamente 15 años, un momento en mi vida que yo sentía que no tenía un norte, que no sabía el por qué estaba haciendo las cosas. Porque infortunadamente uno se dedica mucho a mirar hacia afuera. Uno se dedica mucho a compararse con los demás, en que este lo logró, en que este ascendió, en que este compañero que estuvo a mi lado durante toda la universidad creció más rápido que yo y hoy está en una posición más privilegiada que yo. Y nos dedicamos tanto a mirar al exterior que nos olvidamos que hay que mirar hacia adentro para poder crecer como seres humanos, que hay que mirarnos hacia adentro para poder potencializarnos, para poder desarrollar nuestras capacidades, para poder verdaderamente aportar algo que la gente quiera tener. Y esa es la primera parte. Cuando uno hace ese alto en el camino, y este es el momento, este COVID, esta crisis que estamos viviendo, no solamente nos debe llevar a mejorar nuestras relaciones de familia, a mejorar nuestras relaciones con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestros hermanos, no solamente nos lleva a eso, sino a mejorar nuestra relación con nosotros mismos, a reconocer qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, ponerlo en un tablero y decir, oiga, yo tengo estas fortalezas, pero también tengo estas debilidades. Tengo también oportunidades, porque yo tengo unas intenciones muy claras, pero también tengo unas amenazas que si yo no logro controlar, lo que llamamos un Dolphin Marketing, si yo no logro exponer esas variables en un tablero, pues va a ser muy difícil que podamos reinventarnos y que sea muy difícil encontrar ese propósito en nuestra vida. Entonces, ahora sí le traslado la pregunta tanto a Andrea como a Ana. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que el propósito se crea o se descubre? Se descubre, Javi, completamente de acuerdo con lo que tú estás planteando. De hecho, yo me sorprendo y obviamente, claro, aquí nos quedaríamos felices conversando con ustedes y compartiendo nuestras experiencias y no tenemos tanto tiempo, sin embargo, si les muestro vistazos eh, y siguiendo la línea de lo que Javi decía, que aquí no estamos hablando exclusivamente de lo que hacemos, que eso también es otra distinción, porque como estamos hablando de emprender y o crear empresa, muchas veces las personas creen que estamos hablando del hacer exclusivamente y ahí se pierden también. Es el hacer y el ser, es quién soy yo. Y eso que soy yo, esos dones que yo tengo, los pongo al servicio de crear aquello que me va a hacer vibrar y que me va a hacer precisamente dejar un legado. Y entonces, cuando lo miramos de esa manera, si les muestro, por ejemplo, un pequeño vistazo, yo viví en Inglaterra 2 años y medio y estando allá, y entonces aquí le ponemos un poco, un tono también desde otro lugar, me novié con un inglés estando allá. Y este hombre maravilloso, que finalmente no está en mi vida hoy en día, resulta que su mundo era el mundo de todo lo que tiene que ver con lo ambiental, incluso es experto en temas asociados a cambio climático. Y yo, psicóloga, que he trabajado 25 años en temas de desarrollo en todas sus dimensiones, con foco en gestión humana y que hoy en día trabaja en propósito, pues en principio podría decir, nada tiene que ver. Quizás aquí simplemente estoy conectada con este ser humano desde el ser humano que es. Y hoy en día es uno de los puntos, tal como Javi lo estaba diciendo, porque resulta que precisamente gracias a él y al contexto que me permitió conocer, yo hoy en día puedo integrar con mucha claridad en eso que significa trabajar con foco en desarrollo, porque yo en mi emprender, en la empresa que creé,
Yo acompaño procesos de desarrollo de organizaciones, equipos e individuos. Y resulta que cuando lo hago, no lo hago exclusivamente encerrada en el pequeño mundo de cada uno de los emprendimientos, de cada una de las personas y o también de los individuos que acompaño en sus procesos de transición porque quieren emprender y o crear empresa, desde la perspectiva de lo que es el negocio, de lo que quiero hacer. Uno, incorporo lo que quiere ser y adicionalmente todo lo que está alrededor como intervinientes y en mi caso terminó siendo eso que yo creía nada que ver en principio, que me parecía fascinante porque yo los escuchaba a todos los que conocí fascinados con el tema y tengo una alta sensibilidad hacia lo que sucede en el mundo, entonces obviamente el cambio climático me parecía algo importante para conocer, sin embargo se quedaba en ese lugar y resulta que era uno de los puntos. Entonces, sí se descubre, Javi, y resulta que lo que vamos viendo, y aquí sonrío, aunque no me estén viendo la cara, pero creo que puedo con mi voz demostrar que sonrío, pues hoy en día puedo saber que muchos puntos, incluyendo el hecho de haberme divorciado, que ojalá no hubiera sucedido, y que no tuve hijos, también puedo darme cuenta cómo todos esos puntos son puntos clave para ser y hacer lo que soy hoy en día. Así es. Muy bien. André, mira que nos están planteando un debate muy interesante. Federico Duarte, que está conectado, dice, el propósito se crea con las bases y las alineaciones a donde uno quiere llegar, para que no se sienta como trabajo, sino como una retribución por algo que haces con amor. ¿Tú qué piensas? Y pues obviamente danos tu feedback de lo que tú consideras que si se crea o se descubre. Yo creería que la verdad es un poco de las dos. Uno, experiencialmente y en mi vida, yo lo descubrí y cuando lo descubrí lo comencé a generar, a crear, a decir, ok, ya sé que quiero, pero necesito trabajar para ello y necesito llegar a ello. Yo creo que cada uno de nosotros que está acá tiene unas historias fabulosas. En mi caso, yo lo descubrí por coincidencia o porque lo que tú dices, porque debió ser, y también lo descubrí afuera, lo descubrí en Australia, en donde no sabía qué hacer con mi vida, en donde tenía un montón de temas del ser muy, de pronto, en un momento muy, muy fuerte de no saber, de cumplir todo ese checklist que estábamos hablando, que es el propósito que uno crea. Pero cuando me vi expuesta a situaciones de incertidumbre, a situaciones de no tener absolutamente ningún apoyo. Ahí comencé a descubrir el propósito porque salí de mi comfort zone. Y siempre, y yo a las personas les digo, sálganse de su comfort zone para poder así descubrir, inspírense, vean a otros, vean qué les gusta. Yo esencialmente a mis 25 años no tenía ni idea qué me gustaba más allá de mi profesión como ingeniera civil, porque no sabía si me gustaba la lectura, si me gustaba, qué me gustaba. Y me di cuenta y descubrí que soy una persona totalmente social, que le encanta ayudar y que eso tenía que estar alineado con mi profesión y con mi carrera. Entonces descubrí eso, pero no me quedé descubriéndolo, sino que me quedé creándolo. Dije, bueno, si soy ingeniera, ¿cómo puedo ayudar? Y ahí es donde mi título de ingeniera civil cambia a ser ingeniera humanitaria, mezclándolo. Y es algo que le quiero decir a todos. El hecho de lo que tú estudiaste no quiere decir que es tu propósito de vida, porque tú tienes habilidades blandas, que es como tu esencia, esos dones que Ana dice, pero también tienes habilidades duras que tú comienzas a descubrir o a tener o a conocer en tu carrera. Puedes mezclarlas las dos. Y esas circunstancias de incertidumbre en las cuales tú estás en tu vida, como lo que está pasando ahorita, te van a ayudar a ti para descubrir y después crear. Es decir, primero descubrir dentro de tu ser y después hacer. Y acá es donde viene lo que más me apasiona, que son los negocios con propósito. Creo que lo estamos ya súper elevando y siempre yo le digo a las personas, hay que bajarlo. Sí, ya encontraste tu propósito, pero ¿cómo o cómo es eso de los negocios con propósito? Que eso es como lo que queremos darles a conocer a ustedes. Así es, y digamos que ya para cerrar esa primera fase de lo que es el propósito, justamente la idea no más que brindarles metodologías de cómo descubrir el propósito es a partir de las propias experiencias que cada uno de nosotros ha tenido en nuestros caminos profesionales de emprendimiento para descubrir justamente ese propósito y, como dice Andrea, llevarlo a la acción, compactarlo, que de tal manera que lo podamos reconocer y visualizar y de esa manera ponerlo en práctica, que ese es un tema que a muchos empresarios, a muchos emprendedores les cuesta trabajo. Yo he conocido empresarios que todo el tiempo
alientan a su gente a hacer las cosas de la mejor manera, den el mejor servicio, sean cálidos, pero llega un punto en tal en que toda esa información se vuelve nubosa, se vuelve confusa. ¿Por qué? Porque no está condensada en un propósito. Entonces, el ejemplo más fácil de entender la usanza o la utilidad de definir un propósito, yo siempre pongo el caso de la película de Corazón Valiente. Me imagino que algunos millennials o generación Z pensará que les estoy hablando en chino, búsquenla por internet, es una película buenísima. Pero aquí Ana María sabe que estoy hablando perfectamente, Andrea también, de Corazón Valiente con William Wallace, que prácticamente era un escocés, eran escoceses contra británicos. Los escoceses eran aldeanos, no tenían ninguna logística militar, y los británicos, que sí tenían todo el ejército, la caballería montada, el ejército preparado para invadir sus tierras, pues tenían que defender lo que ellos tenían. Y William Wallace en ningún momento les dijo, por la tierra que nos están quitando. Les vendió un intangible, les vendió un ideal, les vendió algo inmaterial que es libertad. Dijo, vamos a hacerlo todo por la libertad, porque merecemos ser libres. Entonces, asimismo, el propósito humano de cada persona, o el propósito humano para poder trascender en lo que hacemos, es un elemento intangible. Es un elemento que es una idea que se convierte en una ideología, y que tú buscas que la gente que piensa similar a ti, que comparte ese mismo ideal, se unan para lograr ese propósito. Y por eso, digamos, en ese sentido, pues estamos los tres quienes estamos hoy aquí hablando, porque tenemos ese mismo propósito. Así como Andrea, desde su perspectiva, crea negocios con propósito, desde Feeling Brand, con nosotros creamos marcas con propósito o marcas con sentido. Nosotros lo traducimos de esa forma, y lo que buscamos es básicamente la relación de coherencia entre lo que yo digo y lo que yo hago. Esa es nuestra definición de esa coherencia, desde ese sentido lo que la persona debe y las empresas deben hacer en su práctica diaria. Entonces, esa es la manera. Yo recuerdo mucho que parte de mi reflexión en esos momentos de crisis, de angustia, de incertidumbre, de saber quién era yo y cuál era el norte que yo tenía que establecer, me llevó rápidamente a pensar lo que yo hacía en mi niñez. Y yo recuerdo que de niño yo me la pasaba jugando a hacer programas de televisión. Mi papá viajaba mucho y yo lo que hacía era periódicos en máquina de escribir, y cuando llegaba del viaje le tenía un periódico impreso con todo el reporte de las cosas buenas y malas que había hecho con mis hermanas. Y cuando me di cuenta de esa realidad, cuando reconocí algo que yo había dejado atrás en mi niñez y lo traje a valor presente, había descubierto que mi talento, lo que llama Ana María el don, mis talentos o mis capacidades venían desde mi niñez, y que lo único que tenía que hacer era capitalizar eso en valor presente y decir, oiga, toda la vida he estado con ese talento al lado y nunca fue capaz de aprovecharlo para hacer lo que más le gusta, porque eso me gusta y todavía lo sigo haciendo ya a nivel profesional, lo hago a través de una agencia de publicidad, pero ya lo hago en una manera consciente a punto tal que hoy puedo vivir de eso. Y el objetivo es que las personas puedan descubrir su propósito para que puedan vivir de aquello que hacen, de aquello que les gusta hacer, para que cuando tengan que trabajar no les suene un trabajo. Pero a veces también, dice Andrea, el propósito también se crea, porque a veces resulta que no siempre vamos a poder tener las condiciones para hacer lo que queremos. Y la vida nos pone en lugares con personas o con circunstancias que parecen complejas o diversas, para que nosotros aprendamos a descubrir y crear un propósito desde esa adversidad. Entonces, Andrea tenía un caso muy práctico, ¿no? de lo que es tu vida en Australia y cómo nació Biwi. Cuéntanos, porque yo de lo que conozco de Andrea, de Andreita, cuando conocí a Andreita ya estaba en Australia, y lo que conocí de Andrea desde un comienzo me imprimió como algo que yo no tengo, y es esa capacidad de relacionarse con las personas. Y todos los días cuando hablábamos me decían, tuve una reunión con el cónsul, tuve una reunión en esta entidad, y estuve aquí, estuve allá, y yo decía, esta mujer va a 1000 kilómetros por hora. Pero me llevó una sorpresa cuando me dijo, Javier, me voy a devolver para Colombia. Yo quedé, wow, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Entonces yo pienso que es mejor que tú los cuentes, porque eso te llevó a descubrir eso que hoy eres tú y eso que hoy nos tiene aquí sentados en este espacio. Sí, definitivamente eso es una muestra de todo lo que estamos hablando. Básicamente, el haber descubierto mi pasión
que es ayudar, pero sosteniblemente, con desarrollo, no asistencialmente. Soy una persona que cree que si vas a dar la mano, dala por largo tiempo para que el impacto sea más fuerte. En Australia, pues fue un descubrimiento. El primer paso que yo les digo a las personas que acompaño y a las empresas es inspirarte, qué es lo que quieres y cómo lo vas a hacer. Y tuve pues la fortuna de pertenecer en diferentes organizaciones como voluntaria, trabajando en diferentes proyectos de desarrollo y viendo un montón de cosas. Creé una empresa de consultoría e innovación, se llama Bejoinder, y en esos momentos decía, estoy pensando muy elevado, porque yo puedo ser muy soñadora, pero tengo algo que es el tema de la racionalidad por ser ingeniera. Entonces me gusta lo concreto, me gusta el tangible. Y me di cuenta que había algo más allá en mí que me decía y me llamaba, me decía, estás afuera ayudando en otras comunidades, ayudando en otro país, dando todo, ¿por qué no mirar atrás hacia tu esencia, hacia tu raíz? Y eso fue Colombia. Y pues Big We surge de eso, de buscar, bueno, quiero ayudar, quiero dar mis manos sosteniblemente y cómo lo puedo hacer. Y fue cuando, por un sueño, porque esto también es lo más bonito e interesante de mi historia, sueño dando agua en La Guajira. Y comienzo a buscar dentro de toda esa red maravillosa personas que trabajaban en La Guajira. Y ahí encontré a mi socio Juan Camilo, en donde le dije, oiga, unamos esfuerzos, porque eso es otro tema de generar propósito, es unir esfuerzos con personas que estén alineadas a tu propósito para llevar un desarrollo sostenible en La Guajira. Comenzamos a idear, ese es el segundo paso, idear qué podemos hacer, cómo hacerlo. Se hizo eventos en Australia, los que conocen y están en Australia participaron, recaudamos fondos, dimos agua en carro tanques y después de ahí nos dimos cuenta y dijo, esto no va a ser sostenible, hasta que finalmente encontramos una solución que fueron unos filtros de agua. Y en ese momento en que yo vine a Colombia, estando en comunidad, estando y entregando lo que amo, que es ayudar a aquel que no tiene voz, que eso es algo también muy importante, dije, es momento de dejar Australia y es momento de venir a trabajar por el país. ¿Por qué? Porque el país se encuentra en un momento de desarrollo y se encuentra con un momento que esas personas que salimos vengamos a invertir en él. Y fue así, me volví a Australia, le dije a mi equipo de trabajo, me voy, vamos a hacer esto, y comenzamos a crear a Big We Community. Hoy en día es un emprendimiento social que es rentable, que tiene impacto social, también tiene impacto ambiental, que la gente que trabaja en nuestra organización, el equipo, todos vibramos con el mismo propósito, todos trabajamos y damos, y pues que se generó Big We Community es una muestra de que sí podemos trabajar en nuestro propósito, pero que sea rentable y que genere impacto. Y esa es como un poco la historia. Me podría alargar más porque hay muchas cosas, pero básicamente es una historia la cual inspira a otros, y creo que todos los que conocen de Big We, todo, saben que nuestro equipo de trabajo inspira a propósito y inspira eso de ayudar, y el fin es el propósito y el medio es el tema rentable, que es lo que caracteriza los emprendimientos o negocios con propósito. Excelente, bien. Entonces, ahora, Ana María, tres pasos claves o 5 pasos claves para descubrir el propósito. Rápidamente que nos puedas dar. Pues mira, Javi, yo voy a irme, soy disruptiva en ocasiones, entonces te voy a decir algo. Creo que algo que es interesante es pasear por la descripción que hace Andre con respecto a su creación y su proceso con Biwi, y de esa manera dar algo tangible, concreto, porque finalmente pues estos temas nos pueden dar para tantas cosas si necesitamos ser súper focalizados y concretos. ¿Qué les voy a mostrar? Resulta que cuando creamos con foco en propósito, es fundamental no quedarnos con la idea de que es netamente trascendente, porque lo que es solamente trascendente no nos lleva a un lugar que permita de verdad manifestar en el mundo con fuerza y potencia, y que además de eso sea sostenible. Si paseamos por el ejemplo que pone Andre, que es además real, resulta que les voy a mostrar 4 elementos fundamentales que hay que tener en cuenta cuando gestamos con foco en propósito, sin embargo, precisamente enraizados aquí y ahora también, porque podemos quedarnos con la sensación de que significa solamente crear algo que no tiene la posibilidad de sostenibilidad y no genera resultados, y menos económicos. Trascendemos lo económico, sin embargo, lo económico también nos permite precisamente que se mantenga eso tan potente y maravilloso que inspira. Entonces, si ustedes tienen la posibilidad en este instante de una hoja frente a ustedes, si no lo tienen, imaginen como si tuvieran un plano cartesiano
que dividen como si hubiera una cruz en el centro y van a visualizar que la parte izquierda está caracterizando lo que significa movernos en el hemisferio izquierdo del cerebro, que usualmente hace referencia a ser racionales y a definir hechos y datos concretos y medibles. Y al otro lado, los otros dos planos que ven, estamos viendo 4 planos, 2 a la izquierda, 2 a la derecha, ahí van a ver todo lo que tiene que ver con lo que asociamos usualmente con hemisferio derecho, que tiene que ver con emociones, con las personas, con la inspiración. En la parte superior está todo lo que tiene que ver con gestión de resultados. En la parte inferior izquierda estoy hablando con gestión de procesos. En la parte superior derecha con gestión estratégica y todo lo que tiene que ver con visión. Y en la parte inferior derecha con gestión de las personas. Y resulta que André nos mostró todo el proceso. Siempre piensen que nunca es ni blanco ni negro, no es ni ser netamente soñador y dejar de lado los resultados, ni ser solamente generador de resultados y dejar de lado soñar. Así es. Ni es que el propósito superior resulta que es algo que ya existe, entonces lo que hago es descubrirlo, reconectarme con él y entonces nos perdemos y resulta que no vivimos el proceso de crear el paso a paso que significa de verdad manifestar nuestro propósito y eso requiere un paso a paso racional. Entonces, 4 elementos son los que estoy trayendo. Sé que traje algo así rápidamente, es básicamente que nunca olvidemos que desde el hemisferio izquierdo es gestión de resultados, desde el hemisferio izquierdo es también gestión de procesos, entonces necesitamos ese proceso de ideación del cual nos hablaba André, de un paso a paso que convierte todo esto que es tan inspirador en algo concreto, medible y sostenible en el tiempo, y que desde el hemisferio derecho todo esto fue gracias a tener visión, a ese sueño que mencionaba André, llevando agua a la Guajira, dándole voz a quienes no la tienen y también visualizando de manera estratégica en el mediano y largo plazo hacia dónde queremos dirigirnos, porque si no, no lo logramos. No puede ser desde el miedo en este instante y menos aún en el momento que estamos viviendo exclusivamente en el aquí y el ahora. Es en el aquí y el ahora, sí, sin embargo es creando también pensando en el mediano y largo plazo. Y por último, gestión de las personas, que es lo que André, tú mostrabas, Javi, con respecto a ella, que es lo que reconoces en primera instancia y su capacidad de conectar, su capacidad de relacionarse y cómo creamos desde las personas alineando a todo un equipo que necesita y quiere inspirarse y qué mejor forma de hacerlo que a través de un propósito superior. Muy bien, André. Gracias, Ana. Muy valiosos aportes. Aquí tomé varios apuntes que ahora vamos a tomar en cuenta para capitalizar todas estas conclusiones. André, A rápidamente, mí, tus tips. a mí me gustaría de pronto compartirles un poco mi tip, que se divide en 5 y que siempre lo hablo y lo voy a compartir acá en la pantalla. Es un círculo experimental, es un círculo el cual creo me van avisando si ya está en la pantalla, que creo que las personas, y funciona para las personas, funciona para la vida, y este es un circuito de aprendizaje que yo lo llamo, y como dice un circuito, lo tienes que hacer varias veces y lo tienes que hacer para ti y para tu empresa. Entonces, un primero es de inspirarte, es de descubrir ese propósito, de descubrir qué quieres hacer, cuál es ese problema, cuáles son esas personas que tú quieres atender, cuáles son tus clientes, ¿sí? Segundo, idear, generar una lluvia de ideas en las cuales tú veas y pruebas cuáles son tus pasiones, tus habilidades, pero para hacerlas, teniendo ideas y seleccionando cuál es esa que tú quieres crear y con la cual tú quieres probar, que es el tercero, crear. Cuarto, y súper necesario, que creo que la gente que me conoce sabe que es medir, cuantificar eso que creas, generar indicadores, ver en qué te estás fallando, si es personalmente decir, oiga, yo dejé el mal genio, oiga, yo ya escucho, yo tengo un problema de escucha y yo mido mucho mi escucha, me ayudo y digo, tengo que escuchar. También si tienes algún indicador en tu empresa, en tu producto, decir, bueno, no tengo muchos seguidores en mi página, no tengo, no sé, ventas, algo está pasando. Y quinto es aprender. Aprende de eso, de lo que mides. Comienza a mejorarlo
y comienza otra vez el circuito. Posiblemente aprendiste que no es por ahí, entonces debes inspirarte otra vez. Entonces esos son como mis 5 pasos que yo trato de hacer tanto internamente, pero también externamente en los negocios, y es muy bueno pues que los tengamos acá en cuenta. Y Javi, no sé si me dejas de pronto acá como Sí, para poder un poco centrar un poco la idea, es qué es esos modelos con propósito, qué es eso, porque creo que a veces nos vamos voy a pasar acá rápidamente la presentación y es básicamente quiero darles a ustedes un poco de ese cuarto sector que está transformando el mundo y que hoy en día se ve como un motor para el desarrollo sostenible y que es ahora, porque ahora sí tenemos que hacer algo, ahora sí nos dimos cuenta que tanto el cambio climático como la pobreza y como todos los objetivos de desarrollo sostenible necesitamos trabajar en ellos. Entonces, esto es lo que se le llama modelos de negocios híbridos. Y la gente dice, ¿cómo así modelos de negocios híbridos? Sí, tenemos una empresa tradicional que su enfoque es retornos financieros, que su enfoque es traer recursos económicos, pero le vamos a sumar algo maravilloso, que es un impacto positivo. Que ese impacto positivo lo vemos en esas 5 dimensiones que Anita también lo estaba mostrando y que lo hemos hablado todo el tiempo, que uno es en tu modelo de negocio, es decir, que incluyes de innovación en tu modelo de negocio, un comercio justo, un apoyo a pequeños productores, campesinos dentro de tu cadena de valor, un gobierno corporativo en donde haya igualdad de género, en donde haya inclusión dentro de las juntas directivas. Un tercero, que son las prácticas laborales, que básicamente estas prácticas laborales es cómo se siente tu equipo de trabajo con bienestar, trabajando feliz, le das el aporte para que puedan estudiar, para que puedan capacitarse, no verlos como un deber, sino como un equipo de trabajo y generar un ambiente colaborativo. Un tercer punto y súper importante es las prácticas ambientales. Si estás reciclando dentro de tu empresa, si estás midiendo, si estás reduciendo el uso del agua, de la energía, esto es súper importante, todo lo que es la biosfera. Y finalmente, las prácticas con la comunidad. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Alguno de tus proyectos, no sé, estás ayudando a alguna comunidad, capacitando o generando voluntariado corporativo, que es muy usual? Entonces, esas son las 5 dimensiones de las cuales hace que sean empresas con negocios con propósito, discúlpenme. Y bueno, y acá ustedes se dan cuenta, es una realidad, no estamos hablando desde arriba, los números lo dicen, como buena ingeniera que soy, en Colombia tenemos ya el 2% del Producto Interno Bruto de empresas con propósito. En Latinoamérica estamos hablando más de 10.000 empleados, más de 175.000 empresas. Hablándolo la gente, y yo como millennial, que digo que esto viene también mucho de los millennials, yo compro productos conscientes que tengan la Agenda 2030, que se recicle, que se reutilice. Más del 76 al 90% de personas están interesadas. Los directivos CEOs quieren adquirir este tipo de estrategias sostenibles para ser más competitivos. Entonces, básicamente en Colombia está, y esto se le llama, como para concluir, son las empresas BIC, empresas con propósito, y en Colombia, pues, tenemos en un momento registradas 3.812, pero nos estamos alargando y estamos creciendo más porque soy creyente de que los negocios también tienen que impactar y tienen que ayudar a que este mundo sea mejor dentro de esas 5 dimensiones. Y bueno, está la ley de 1901 del 2008, que es para este tipo de empresas, también el decreto que sacaron hace poquito, 2409. Si ustedes tienen una entidad de negocio o tienen un emprendimiento, el mayor consejo que les podemos dar hoy es que se enfoquen a generar que esas 5 dimensiones en su empresa las tengan y las tengan en cuenta, porque eso les va a dar rentabilidad y sobre todo van a generar un desarrollo sostenible. Eso ya como les quería compartir eso como para tangibilizarlo un poquito más. Y bueno, listo. Perfecto, muy bien, André, excelente. Mira, básicamente de lo que han dicho y tomando aquí algunos apuntes de lo que nuestra gente aquí está compartiendo en el chat, hay una conclusión muy importante y es que es el momento para desmaterializarnos del concepto de emprendimiento, de que no solamente o no fijar un emprendimiento con un objetivo monetario exclusivamente, porque cuando eso pasa,
nos obsesionamos con el generar dinero y nos olvidamos del verdadero sentido de trascender, de lo que decía Ana precisamente, que de no mirar las cosas poco trascendentales y fijarnos más en lo trascendental, porque al fijarnos en eso trascendental, en aquello que verdaderamente perdura y vale la pena en la vida hacer, es lo que de una u otra forma nos va a traer las ganancias futuras, que por el hecho de actuar con ética, por ejemplo, con valores, con principios, eso ya te hace diferente en el mercado. Porque créeme que en medio de toda esta situación que vivimos, hay mucha gente que a pesar de todo lo que estamos viviendo, se está aprovechando de los demás y están sacando productos médicos a sobrecosto porque es la oportunidad de hacer dinero. Y ese es un llamado para que todos los que estamos emprendiendo, todos los que tenemos la idea de emprender, aprendamos a una frase que me parece fabulosa y es: nacimos para servir. El que no nace para servir, no sirve para vivir. Y eso lo acuño de una manera integral con lo que decía Andrea hace un momento, porque a veces pensamos que para ser una empresa socialmente responsable, para generar valor social, entonces voy a dar mi dinero, parte de mi dinero a una ONG o voy a dar una caridad de un mercado a una comunidad. No, la responsabilidad social comienza conmigo, con mi gente, con mi círculo de influencia, con esas personas que diariamente se ven afectadas positivo o negativamente con lo que yo hago y cómo yo, con mis hechos, con mis valores, mis principios, logro trascender con ese propósito que he creado como objetivo de vida y como objetivo empresarial. Entonces ahí hay una frase muy clara que retomo mucho de un gerente de una compañía que ya hoy en día tiene más de 20 años en el mercado y que tengo ya el privilegio de conocer desde hace más de 10 años, y me decían: la clave del éxito empresarial está en el servicio, pero entendiendo el concepto de servicio como ese desprendimiento, como ese deseo real de ayudar al otro a lograr sus objetivos, de lograr que el otro crezca, de lograr que el otro también logre lo que yo he logrado o que aún logre más. Si tú creas un negocio desde esa perspectiva del servicio, desde ese entender que con valores y principios se logra trascender en lo social, ahí vamos a generar verdaderamente un valor. Y va a pasar algo bien interesante, que vas a dejar de sufrir por el tema del flujo de caja. Porque espontáneamente tu motivación es tan alta cuando ves la satisfacción en la gente, cuando ves la motivación de tus empleados, porque te preocupas por tratarlos bien, porque te preocupas por imprimir en ellos ese propósito superior, ese deseo de hacer las cosas bien, que el dinero llega por sí solo, fluye por sí solo. Y la gente va a querer trabajar contigo. La gente va a ver en tu cultura organizacional un ambiente apto para trascender. Y eso me parece fundamental. Es prácticamente soltar ese afán material y saber conectar con las personas, que eso es algo que sí o sí en este mundo tenemos que aprender. En el mundo de emprendimiento uno puede lograr muchas cosas solo, pero definitivamente esto es un trabajo de relacionamiento, es un trabajo con la comunidad. Y Andrea exponía un concepto hace unos días cuando preparábamos todo el material para esta conferencia, hablando de no crear una red. Javier, no hablemos de crear una red, hablemos de de cultivar una comunidad, de relacionarnos con una comunidad. Y a partir de ahí, Andrea, si yo ya tengo el propósito claro, o Ana, les voy a dar la pregunta a las dos. Si yo ya tengo el propósito claro, ¿cuáles son los primeros pasos para ponerlo en acción? ¿Qué debo yo empezar a hacer? ¿Por dónde debo comenzar? Ana. Pues creo que si navegamos por lo que hemos planteado hasta el momento, es importante comenzar por nosotros mismos en primera instancia, porque fácilmente caemos en creer que lo que hay es que crear inmediatamente un producto o servicio, y ahí nos perdemos de nuevo. Entonces, el primer gran paso es conectarme individualmente desde lo que aquí hemos clarificado, o al menos dimos unas capsulitas de lo que significa conectarnos con nuestro propósito superior, para desde ahí poder entrar en el territorio de definir un propósito superior para nuestro emprendimiento, para nuestra organización, obviamente en la conjunción de nuestros talentos, de nuestras habilidades
y también de las oportunidades del mercado. Entonces, como ven, no estamos diciendo que aquello que tradicionalmente reconocíamos en el mundo de los negocios como fundamental se invalida. Realmente es un tema de, por el contrario, estamos uniendo. Y entonces yo creo que termino diciendo algo que tiene que ver con lo que fue la forma de iniciar. Te están llamando. Sí, perdón, resulta que, perdón, pero es completamente, creo que es parte comencé sin la posibilidad tecnológica y termino con algo como eso. Y creo que es parte también de los mensajes a recibir. Un llamado de la vida. Podemos navegar aunque pasen ese tipo de cosas. Uh-huh. Sin comentarios. Pasa en las películas, pasa en la vida real. Claro, sin comentarios, diría yo. Y riámonos al respecto. Yo me iba a hacer en un lugar diferente y resulta que la conexión, no me pregunten por qué, no estaba bien en ese lugar y terminé en el lugar en donde no quité los teléfonos, nada por el estilo. Y así hay que vivir la vida, navegando y riéndonos. Hay que reírnos, entonces terminemos riéndonos. Yo quiero aportar un poquito acerca de cómo comenzar y creo que lo veo a diario acompañando a negocios y emprendimientos y a mí misma dentro de mis emprendimientos, es entender el problema. ¿Cuál es el problema que estamos solucionando? ¿Qué nos pasa? Todos nos vamos, te tengo la solución, te tengo este producto, va a pasar así, 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 ok. Pero primero vayámonos a la raíz, ¿cuál es ese problema que estás solucionando? ¿Y quiénes son tus clientes o esa comunidad que vas a beneficiar? Es muy importante. Siempre invito a las personas que nos quitemos la solución para ver en realidad la raíz del problema y con ello, conociendo el problema y nuestros clientes, poder generar la mejor solución que dé y que pueda cultivar la necesidad del cliente. Y esas son las ideas más matadoras, los productos, servicios más matadoros, es cuando lo hacemos así. También otra cosa que siempre, como buena ingeniera, el método científico a mí me funciona mucho, son experimentos. Uno debe experimentar con lo que crea. No podemos encasillarnos o apegarnos a las soluciones que creemos sin haberlas prototipado y sin haberlas sacado al mercado. Entonces, pequeños experimentos, y les aconsejo a todos que estudien mucho las metodologías de Lean Startup, que utiliza experimentos para así poder generar que ese producto con el cual comenzaste, que cumple y da una solución a una necesidad, se pueda ir mejorando, no conforme a lo que tú creas, sino conforme a lo que crean tus clientes. ¿Y esto qué hace? Pues que ya puedas generar algo más tangible, que genere impacto y que obviamente cumpla con la solución de ese problema. Entonces, más o menos es generar, creo que los emprendedores somos súper elevados, pero yo sí creo que el management y el tener procesos en creación de negocios, productos o servicios es súper necesario. Mezclar la innovación con el management y el experimento para no despilfarrar tiempo ni tampoco recursos, que el recurso pues financiero también pues es súper importante cuando somos emprendedores. Eso sería cómo hacerlo. Ahí les di unos tips. Excelente, muy bien. Bueno, yo aquí voy a capitalizar algunas de las cosas que hemos compartido y voy a dar también mi punto de vista respecto a lo que significa conectar y poner en funcionamiento ese propósito. Lo primero, indudablemente, lo decías bien tú, es ¿cuál es el problema que estoy resolviendo? Cuando uno tiene un propósito, y les voy a poner el ejemplo, el propósito de Feeling Brand es: creemos en el poder de la comunicación para transformar la sociedad. Esa es nuestra ideología, nuestra razón de ser. Entonces la pregunta es, perfecto, está muy bien su ideal, ese propósito suena loable y muy, muy chévere, pero ¿cómo eso lo lleva usted a la realidad? ¿Cómo eso lo traduce usted en la realidad para que la gente lo adopte y lo quiera? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues crear lo que se llama en el mundo del emprendimiento el producto mínimo viable o el prototipo mínimo viable. Tú creas un producto. Una vez entendiste el problema, viste un problema. Veo que las empresas no son coherentes con lo que hacen en sus procesos y terminan pagando publicidad para mostrar una cosa que no son. Y eso fue el problema que nosotros detectamos en el momento cuando desarrollamos Feeling Brand. Entonces, lo que nosotros hicimos fue prácticamente crear un producto mínimo viable que le ayudara a la empresa
a ser consciente de ese proceso, y por eso empezamos a trabajar con toda la metodología del descubrimiento del propósito, que consiste básicamente en responder 3 preguntas. ¿Por qué existe su compañía? ¿Cómo lo hace posible esa existencia? Para finalmente definir qué hace. Porque eso es un proceso que responde de algo que es endémico o interior, que es algo que tú sientes, lo que te mueve, lo que te motiva a hacer las cosas, y lo traduces en algo tangible y aterrizado, que es el cómo, y lo llevas prácticamente a volverlo sucinto, resumido en una frase que se vuelve en muchos casos la propuesta de valor, o a veces llega a ser el mismo eslogan de la marca o del negocio, es ¿qué haces? Ese cómo y ese qué pueden cambiar en el tiempo, pero el por qué nunca va a cambiar, porque tú eres lo mismo y tienes esa esencia por dentro siempre contigo, y tienes ese mismo propósito y ese valor por dentro de manera permanente. Entonces, cuando ya detectaste el problema, lanzas el producto y lo empiezas a probar con la comunidad que empiezas a construir, empiezas a obtener un feedback. Con ese feedback o con esa retroalimentación, te devuelves a tu laboratorio a modificar el producto y a mejorarlo producto de la interacción que la gente tuvo con ese producto. Entonces, ahí ya cuando tú comienzas en esa iteración permanente entre la comunidad y tu producto y lo que haces, que la gente lo va probando, empieza ese proceso de mejora continua y empiezas verdaderamente a generar realmente productos que trascienden y que generan un valor. Si tú eres consciente de esa dinámica todo el tiempo en tu negocio, vas a lograr trascender. Y eso es lo más importante en el mundo del emprendimiento, porque muchas veces tenemos miedo de llevar a la acción y nos cuesta trabajo llevar a la acción. Y he tenido casos de empresarios grandes que les cuesta trabajo poner en práctica un nuevo producto, porque se ponen a analizar, no, es que esto tiene una aprobación y esto hay que llevarlo al comité y esto hay que destinarle un presupuesto, y ahí se quedan las ideas. El mundo de los negocios de hoy están obligando a que las empresas elefantes desaparezcan y se transformen en empresas gacela, en empresas horizontales en su cadena de mando, que sean rápidamente responsivas, perdóname la expresión, que sean responsivas frente a ese concepto de crear un producto que se adapte rápidamente a lo que está pasando afuera en el mercado, o de acuerdo a lo que la comunidad requiere, o de acuerdo a lo que tú aprendiste a escuchar de tu comunidad. Entonces, ese es el proceso bien interesante. Cuando tú ya tienes una intención clara, aprendes a escuchar y a detectar problemas. Y el propósito busca resolver un problema. Eso es un buen marco para entender cómo defino yo un propósito. El propósito ayuda a resolver un problema existente. Ya de ahí para allá tú defines el cómo lo vas a hacer y qué nombre le vas a poner a ese producto que acabas de crear en el mercado. Para finalmente, decía Andrea, utilizar las herramientas de Lean Canvas o de Lean Startup, que prácticamente son las mismas o los mismos pasos del método científico. ¿Qué hace uno primero? Observar. Usted observa la comunidad. ¿Qué pasa en la comunidad? Después usted dice, oiga, vi algo, voy a formular una hipótesis, que la hipótesis prácticamente dice, yo creo que la gente necesita este producto. Rápidamente lo prototipas, lo construyes, eso hacen los científicos al crear una vacuna, lo ponen a funcionar y esperan a ver qué pasa con la comunidad. Si lo adopta, si lo quiere, si no lo quiere, si lo rechaza, si le gusta, y de acuerdo a eso tú lo transformas, le incrementas el valor y sigues en esa búsqueda hasta lograr finalmente esa satisfacción de esa comunidad que tú esperas. De esa manera es que se trasciende socialmente con el propósito. De esa manera es que tú te logras reinventar de adentro hacia afuera para lograr tu cometido. Entonces, no sé, Andrea, Ana, ¿qué opinan de lo que acabo de expresar? Yo lo que siento, Javi, es cómo es maravilloso ver cuando nos unimos con otros y creamos de manera colaborativa. Y ustedes ven cómo no solamente los puntos se pueden unir en nuestra propia vida individual, sino cómo esos puntos se potencializan si conocemos los puntos de los otros y podemos compartir y en comunidad pensar y crear y reconocer aquello que ha sido positivo y aquello que se convierte en oportunidad de mejora. Entonces yo me quedo con eso que me parece súper potente y gracias por este espacio que has creado para que eso sea posible. Muy bien. Y yo agregaría eso que Ana lo dice como el persevero o cambio
o pivoteo, que es como lo que se habla. Pero más que todo también quitarnos los miedos. Como emprendedores, empresarios, tenemos miedos de sacar nuestros productos y servicios por el que dirán. ¿Será que sí está terminado? ¿Será que no? Y nos demoramos, y creo que todos nos hemos demorado años en sacar cosas cuando tienes que sacarlo ahora. Y creo que en estos momentos es la mejor oportunidad que aquello que dejaste en la carpeta rosada de sueños, que yo la llamo, la saques, lo veas, lo tangibilices y lo pruebes. Nada pierdes probando las cosas. También un súper tip que yo les digo a la gente es evalúa en qué vas a gastar tu tiempo y tus recursos. Hacemos páginas web, hacemos un montón de cosas, creamos la aplicación, pero antes de eso tienes comunidad, tienes las personas, le has preguntado a las personas, has mostrado tu producto mínimo viable a otros. Es eso, que salgamos y que quitémonos estos miedos y que hagamos que esas ideas que teníamos escondidas se puedan hacer realidad con todo lo que se ha hablado en esta sesión, que es este método científico tan sencillo y que nos complicamos mucho la vida. Es fácil hacerlo, pero si sobre todo tienes la pasión en hacerlo, que ahí es donde viene el propósito. Tú vas a perseverar y seguir y seguir y seguir porque tienes la convicción que tu propósito, dicho ese porqué o visión, va a cumplirse en algún momento. Entonces eso es como lo que quiero cerrar. Y bueno, Javi, de verdad, gracias por este espacio, por el tiempo. A todos también los que están con nosotros a haberse conectado, muchas gracias. Y bueno, acá todos trabajamos en temas de acompañar negocios con propósito. Y bueno, muchas gracias, Javi. Muy bien, yo concluyo simplemente con decirles, acortemos la brecha entre el deseo y la acción. Pasemos a la acción, no nos dé miedo, porque las personas que se dedican a criticar lo que haces son seguramente personas que no ponen en práctica, que no les gusta hacer y que se escudan en los demás para ver cuándo fracasan y de ver de qué manera fracasan para decirles, sí, ves, yo se lo dije, pero quienes se lanzan al agua a hacerlo, quienes se lanzan a intentarlo, son las personas que logran los resultados. Amigos, agradecidísimos con ustedes. Muchísimas gracias a todos los que han asistido a esta fabulosa conferencia. La conferencia quedará igualmente grabada para que puedan disponer de ella inmediatamente a través de Facebook y estaremos también haciéndolo respectivamente en YouTube. Si tienen dudas, si tienen preguntas, no sé, Andrea, si quieres dar tu número, tu WhatsApp, igualmente Ana, por favor. Claro que sí. Yo antes de dar mi información quiero dejarles con una frase que a mí me inspira todo el tiempo y es la siguiente. Si no te apasiona, entonces no deberías estar en el negocio, porque el dinero es un derivado, no un propósito. Es de Marcus Lemonis y tengan en cuenta siempre eso. Si no les apasione, no pierdan el tiempo. El tiempo es muy valioso. Y bueno, yo les dejaré en la publicación abajito mi contacto, mi celular. Acompaño a negocios para que sean negocios con propósito en sus modelos de negocio. Así que yo les dejo los daticos y muchas gracias a todos. Anita. Muy bien. Ana. Bueno, yo igual pues diría que hacemos la diferencia cuando realmente conectamos lo que intentemos darles con las limitaciones que puede tener el hecho de que no me están viendo y es la importancia de conectar gestión de resultados, gestión de procesos, gestión estratégica y gestión de personas. En el momento en el que lo hacemos, dejamos de vivir en un movernos de manera horizontal a profundizar desde el propósito que es entrar en las profundidades de lo trascendente y también lo que es manifestarnos en el mundo de manera potente y sostenible. Con respecto a mis datos, haré lo mismo de Andre. Aquí los voy a escribir, que creo que resulta más fácil. Así es. Y un placer. Vale, muy bien. Un abrazo grande a todos. Muchísimas gracias y nos vemos en otro espacio y ya próximamente les daremos la agenda de los eventos que vienen. Un abrazo. Chao. Adiós.